Casi 44.000 consultas y más de 900 cirugías se han cancelado este mes de mayo en Castilla y León como consecuencia de la huelga de médicos. La han secundado más de 1.300 profesionales. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro de Industria cita a Renault y a los sindicatos el martes para intentar desbloquear el conflicto laboral que hoy ha llevado a los trabajadores a sus primeras movilizaciones. El ministro de Industria se implica directamente en este conflicto y convoca a Renault y a sus sindicatos el próximo martes por la tarde en el propio ministerio. Es la primera consecuencia de esta jornada de paros que aún no ha terminado. Hoy hemos batido un récord de vivienda y no precisamente positivo. El 86% de los jóvenes entre 16 y 29 años no puede independizarse. Es la cifra más alta desde que hay registros, pero hay más. Enseguida conocemos los detalles del último informe de emancipación. El Gobierno ha recibido más de 500.000 de solicitudes de regularización de migrantes, pero solo se han admitido a trámite 91.505. Esta tarde el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la regularización, desestimando las peticiones de Ayuso y de Vox. Hoy hemos conocido más detalles del auto del juez que imputa a Zapatero. Según dice este documento, la trama que lideraba el expresidente también pactó una comisión por la construcción de un macrocomplejo de ocio y turismo en Tarragona. 35 grados en Miranda de Ebro. Esa ha sido la máxima registrada hoy, 22 de mayo, en Castilla y León. Este episodio de calor se prolongará durante todo el fin de semana y por lo menos hasta el miércoles. Ana Duarte. Sí, un calor, María, que va para largo. Hoy lo habrán notado ustedes, estamos viviendo temperaturas más propias de julio que de finales de mayo. Un calor adelantado, además, que hoy han aprovechado muchos, bien para tomar el sol, o otros para buscar la sombra o simplemente para refrescarse junto al río. Consternación en Arganza, en la comarca del Bierzo, por el fallecimiento de un vecino. Se encontró su cadáver el pasado lunes en esta finca. Se suponía que estaba recolectando cerezos y que se había caído, pero la Guardia Civil constató que las heridas gravísimas en su cabeza son incompatibles con una caída. Se estudia como homicidio, se ha decretado secreto de sumario. ¡Escucha! ¡La plantilla está en la lucha! Seguimiento masivo, ya lo escuchan, en los primeros paros de la plantilla de Renault en Palencia y Valladolid. Piden que se desbloquee la negociación de su convenio colectivo. Si la empresa no cede, amenazan con una huelga indefinida. El sector de la automoción emplea en Castilla y León a más de 50.000 personas, 7.000 de ellas trabajan directamente para esa marca. Es un sector clave para la economía regional, genera 1 de cada 4 euros de la industria y 1 de cada 10 puestos de trabajo del total. Tras los paros de este viernes y la amenaza de huelga indefinida, el ministro de Industria ha convocado el martes a la empresa y a los sindicatos para intentar desbloquear el conflicto. Martes, 5:30 de la tarde, Ministerio de Industria. Esa es la convocatoria que han recibido Renault y sus sindicatos poco después de que terminaran la mayor parte de los paros convocados hoy en sus centros en toda España. Unos paros que para los sindicatos han sido un éxito, sindicatos que muestran una unidad total y que esperan que hayan servido para que Renault tome nota y se vuelva a sentar con ellos para desbloquear la negociación del convenio colectivo y también para recuperar el proyecto de traer 5 nuevos automóviles a las plantas de Valladolid y Palencia. De no ser así, amenazan con convocar huelga indefinida. La empresa, por su parte, dice que respeta las decisiones de los sindicatos y que sigue abierta a dialogar. Estamos exigiendo a la dirección de la empresa que vuelva a la mesa de negociación, que vuelva a escucharnos, que vuelva con una oferta que satisfaga a los trabajadores de Renault. No nos merecemos esto. No nos merecemos este maltrato que nos ha dado la empresa. Llevamos muchos años de esfuerzos y de sacrificios que no se están viendo recompensados. Ya está bien, plantemos cara al chantaje de la empresa, levantándose de la mesa negociadora, insultando a los trabajadores. Si no se pone en contacto con nosotros, habrá una huelga indefinida en Renault, algo que no ha pasado desde hace casi 50 años.
Este conflicto en Renault es más que una discusión laboral, es también un debate sobre el futuro de la compañía y, consecuentemente, de la industria y la innovación en Castilla y León. Tanto sindicatos como dirección han vinculado un acuerdo a un nuevo pacto industrial que garantizase el trabajo para los próximos años. Este se fundamentaba en el anuncio en marzo del plan Future Ready, que contempla 36 nuevos modelos. 3 podrían producirse en Palencia, alguno ya eléctrico, y 2 en Valladolid. Todo dependía de la firma del convenio. Valencia es nuestro plan para coches más grandes. Confío en que todo nuestro equipo en España logre cerrar un acuerdo entre los sindicatos y la dirección para lograr recortar un 20% los costes de fabricación. Pero el pasado 7 de mayo, tras 10 reuniones, la baraja se rompió. La dirección presentó una oferta que ligaba los nuevos modelos a su aceptación. Como los sindicatos no la respaldaron, dejó en suspenso las nuevas adjudicaciones y señaló que el nuevo escenario es de bajada de producción y sin compromiso de mantener el empleo. Renault es la mayor empresa de Castilla y León con una facturación de 7.000 millones de euros, la tercera de su sector y la 18ª de toda España. Y la Junta defiende que ese plan industrial debe de ir acompañado de un acuerdo social. Hoy el portavoz decía que el Gobierno autonómico en funciones intermedia para encontrar una solución al conflicto. La empresa siempre ha mostrado su compromiso con Castilla y León, el esfuerzo por traer proyectos a esta tierra, y los trabajadores siempre su compromiso por mejorar la competitividad, por intentar llegar a acuerdos, y han puesto encima de la mesa siempre responsabilidad ambas partes para que esos acuerdos se produzcan. Esto es lo que necesitamos. También se ha referido a este asunto el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. Le pide al Ejecutivo Autonómico que tome cartas en el asunto para no perder un sector que es vital para la comunidad. No vale que estar en funciones sirva para no hacer absolutamente nada. Al menos tener un diálogo cordial, ¿no?, que de búsqueda del acuerdo, del consenso, para que de alguna forma pongamos toda la carne en el asador para que un problema como el que está surgiendo y que está poniendo, como digo, en entredicho y en cuestión la viabilidad de la automoción en Castilla y León, la viabilidad de muchos puestos de trabajo, tiene que tener, ¿no?, la participación activa, proactiva de la Administración autonómica. Y atención a este dato que van a ver en la pantalla: el 86% de los jóvenes no pueden emanciparse, es decir, 6,3 millones de personas de entre 16 y 29 años siguen viviendo en casa de sus padres porque no les alcanza el sueldo. Es la cifra más alta desde que hay registros. Solo el 14% de los jóvenes ha logrado independizarse en el año 2025. Lo que más preocupa, la edad de emancipación no deja de crecer por encima de los 30 años, en concreto 30,2 de media. Y además, entre los menores de esa edad, entre 25 y 29 años, solo lo consigue el 4,5%. El informe refleja que la situación del mercado laboral juvenil ha mejorado en cuanto a número, pero no lo ha hecho en cuanto a salario, y que de hecho un joven de media debería dedicar el 98% de su sueldo para poder pagar un alquiler en solitario. El difícil acceso a la vivienda hace que pujar en una subasta de un inmueble pueda ser una opción a valorar y quizá algo más asequible. En Castilla y León hay en este momento abiertas 67 subastas. Normalmente son de viviendas o bloques que han sido embargados. El problema de la vivienda tiene dos aristas: la falta de oferta y el alto precio. Y es ahí donde las subastas entran en juego, también para particulares. No cabe duda que es una forma de ahorrarse dinero y cuando no hay oferta, pues una opción. Desde 2016 y con los cambios en la ley, son procesos públicos y transparentes que normalmente responden a inmuebles que han sido embargados por deudas, y para participar en ellos. Primero necesitas hacer un depósito que alberga entre el 5 y 7% de lo que es la licitación, o sea, el precio de salida. Pero a mayores necesitas tener una cuantía de la totalidad del importe en el que pujas, ¿vale? Y luego pues asesorarte de cuál es el mercado, el precio real en el mercado y si existen cargas o no. Aunque claro,
ese bajo precio puede venir acompañado de grandes reformas u ocupas, y en ese caso no queda otra que denunciar. Claro, hay que luchar contra ese procedimiento, que es un desahucio, que hay que hacerlo a largo plazo, vistas a 2 años, 3 años, el liberar a esa ocupación, y es a través de una demanda. Nosotros desde la Cámara de la Propiedad lo podemos gestionar a través de nuestra asesoría jurídica e incluso dar información de aquello que se requiera. Por eso los expertos siempre recomiendan acudir a las inmediaciones y visitar el inmueble siempre que sea posible para conocer si pudiera surgir algún imprevisto. Hemos vivido una tarde asfixiante y estamos en mayo. Se han cumplido los pronósticos y, como ven, hemos superado los 35 grados en Miranda de Ebro, pero además hemos estado por encima de los 30 en casi toda la comunidad. El dato más alto en una capital se ha dado en Zamora. Nuria Galindo. Viernes sofocante en Zamora, temperaturas veraniegas en esta recta final de mayo. Aquí la Agencia Estatal de Meteorología ha situado la temperatura máxima en 35 grados. Ya al mediodía de este viernes el termómetro indicaba 33 grados. Y de cara al fin de semana las máximas se situarán en torno a los 30 grados, aunque para este sábado se activa la alerta amarilla por chubascos y tormentas. Porque es el calor de julio y agosto. Estamos hablando que mañana sacamos las sandalias. Hombre, beber mucho agua y ponernos a la sombra. Las sandalias también a medias he sacado. Ha estado haciendo bastante malo y pues al calor. Pues tomarte unas copas, unos vinos y unas cervezas. Hace mucho calor y es que está empezando y ya es un poco insoportable, la verdad. Y ahora hace mucho calor y muy mal. Y aquí en Valladolid muchísimo calor también. De hecho, los termómetros han llegado a superar los 32 grados en algunos puntos de la provincia, así que muchos han buscado la forma de refrescarse como han podido. Y claro, aquí en Moreras hemos vuelto a ver gente tomando el sol, buscando la sombra o simplemente buscando un lugar para refrescarse junto al río para escapar del asfalto. Mañana volverá a hacer calor, eso sí, no tan intenso, pero prepárense porque la próxima semana esto va a seguir igual. Para mí mucho calor, para mí muy bueno. Sí, parece que estaremos ya en verano. Para ser mayo horrible, 32 grados tenemos ahora mismo, ¿no? Lo mejor es bañarse y luego secarse un poco y a la sombrita. Estamos deseando que nos abran la piscina ya en la parcela. Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha establecido medidas extraordinarias, aunque de momento no aumenta el nivel de riesgo de incendios. Entre esas medidas destacan el aumento de la vigilancia con más cuadrillas y agentes en zonas forestales y cercanas a los montes, además de la suspensión de las actividades de cosecha en el caso de que se superen los 30 grados centígrados. En provincias como Ávila o Salamanca, el nivel de riesgo de incendios para este fin de semana puede llegar a ser extremo. Y este calor se va a prolongar unos cuantos días más. La próxima semana va a ser también muy calurosa, según la Agencia Estatal de Meteorología. Pero el episodio no parece tener fecha de fin porque el inicio de junio también será más cálido de lo habitual. Costará bajar de esas máximas que hemos visto de 30 grados. La meteorología condiciona también la calidad de nuestros vinos y hoy la DO de León ha hecho balance de la añada 2025 considerada excelente. Es el cuarto año consecutivo en el que obtienen esta calificación. Creo que esto es mérito básicamente de los viticultores, los bodegueros y los enólogos. Tenemos muy buenos enólogos. Lo que jugó en nuestra contra, ese calor excesivo de julio y agosto, jugó a nuestro favor, porque ese calor precisamente lo que evitó fue la aparición y propagación de plagas y recogimos una uva sanitariamente perfecta, o sea, absolutamente limpia, ¿no? El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno. Esta medida había sido solicitada por la Comunidad de Madrid y Vox, entre otras asociaciones. La decisión del Alto Tribunal se ha tomado después de celebrar esta mañana las vistas. Los argumentos del Alto Tribunal para no frenar la medida se conocerán en los próximos días.
La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno entró en vigor el 16 de abril. Buscaba dar permiso de residencia y trabajo a más de 500.000 personas que ya viven en nuestro país. Desde entonces, muchas voces se han mostrado críticas contra ese decreto, entre ellas nuestra comunidad. La Junta mantiene su intención de recurrir. Nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta, el hecho de que el procedimiento y los requisitos no están asegurando el cumplimiento objetivo de las condiciones es un perjuicio para la normativa europea. Motivos que también comparte la Comunidad de Madrid. Ayuso ha acusado al Gobierno central de querer reventar los servicios públicos. Fundir, desguazar los servicios públicos. Estoy en contra del desorden y la ilegalidad. Otro punto que ha causado controversia ha sido la falta de transparencia. No se han conocido datos hasta ahora y ha sido por petición del Supremo. Se han registrado casi 550.000 solicitudes, de las que han sido admitidas a trámite 91.000. De Castilla y León solo han trascendido las cifras de dos provincias, Zamora y Ávila, con 300 y 249 solicitudes respectivamente durante los primeros días. Unos datos sectorizados a nivel de comunidad autónoma no hay. Esto es un expediente que se va a llevar a cabo de forma impecable. El plazo para adherirse a este proceso termina el 30 de junio. Los aislados por antivirus negativos podrán hacer cuarentena en casa los últimos 14 días. Eso sí, será siempre y cuando cumplan las condiciones para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria. Según el nuevo protocolo, las viviendas tendrán que contar con una habitación bien ventilada y preferentemente baño propio. También tendrán que estar en contacto permanente con las autoridades sanitarias. La huelga de médicos de mayo concluye en Castilla y León con la cancelación de casi 44.000 consultas, 991 cirugías y más de 2.000 pruebas diagnósticas. Donde más se ha notado ha sido en atención primaria. En la jornada de hoy, los parones han tenido un seguimiento del 19%. Más de 1.300 médicos han secundado la huelga. La ministra no da solución a los problemas de conflictividad, de tal modo que a la nueva huelga del lunes de los técnicos sanitarios, a la cual se sumará otra nueva huelga del mismo colectivo el próximo lunes y el próximo día 15 de junio coincidirán las huelgas tanto de médicos como de técnicos, el Ministerio no da ninguna solución a este problema. El no va a volver a una reunión del Sistema Nacional de Salud, a una reunión del Pleno del Consejo Interterritorial para tratar temas que no digo que no sean importantes, pero que desde luego son enormemente menores frente a la enorme conflictividad. Declaraciones que ha hecho hoy tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde se ha aprobado el reparto de fondos para el Plan de Acción de Salud Mental. Ministerio y comunidades autónomas han acordado el reparto de 39 millones de euros para este plan y otros 17,83 millones para prevención contra el suicidio durante este año, lo que hace un total de casi 57 millones de euros. Entre las acciones que se van a poder financiar con estos fondos se incluye el fortalecimiento de los centros de día, también programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en los barrios y en centros comunitarios. Castilla y León ofrece 538 plazas MIR, el 70% en hospitales y el resto en atención primaria. La Junta busca reforzar las especialidades con más déficit, como anestesia, psiquiatría o urgencia hospitalaria. SACIL además oferta más plazas en los hospitales pequeños y medianos y en las zonas rurales, en las que hay más déficit de profesionales. Irán 58 plazas exclusivamente para el ámbito rural de médicos de familia y 22 para pediatras en el ámbito rural. Se les financiará una rotación externa y probablemente en el momento en el que se desarrolle la ley de puestos de difícil cobertura también se les incluirá en los beneficios que puedan destacarse. La actualidad nacional sigue girando en torno a la imputación de Zapatero. A la espera de que se desvele el secreto de sumario, seguimos conociendo más detalles de ese auto de 88 páginas. Según el juez, la trama habría cobrado comisiones por la construcción de un macrocomplejo turístico en Tarragona.
El PSOE guarda silencio a la espera de conocer más detalles, pero la oposición ya advierte que no se quedarán de brazos cruzados. A las comisiones por la aerolínea Plus Ultra se sumarían ahora nuevas presuntas mordidas que el expresidente del Gobierno habría recibido, en este caso por la construcción de un complejo turístico en Tarragona. El proyecto estaría valorado en 2.000 millones de euros. El juez señala a José Luis Rodríguez Zapatero como el vértice de la trama y destaca su liderazgo estratégico. Una nueva comisión millonaria por intermediar en la construcción de un macrocomplejo turístico en Tarragona alinea a Rodríguez Zapatero con un presunto delito de tráfico de influencias. Según el juez Calama, el expresidente habría recibido el 3% de un proyecto que rondaría los 2.000 millones de euros. Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF. Mientras la moción de censura sigue en el aire, tanto los socios de gobierno como la oposición piden explicaciones por la trama. Vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero. El señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida. Desde prisión, Ábalos se desmarca del rescate de la aerolínea y asegura que Zapatero le veía como una amenaza. Pero el auto también contempla las relaciones del socialista con el régimen de Maduro. Señala su intervención directa a través de Manuel Fajardo. Estados Unidos mantiene a Zapatero en el punto de mira por presunto colaborador con el régimen chavista, aunque la investigación abierta ahora en la Audiencia Nacional podría evitar una eventual extradición. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Reitero mi confianza. Es el momento de dejar trabajar a la justicia. Llama la atención además que la plataforma de videojuegos venezolana, que se alió con la empresa de las hijas de Zapatero, fue registrada por una entidad fantasma y desapareció el mismo día de la captura de Maduro. Carlos Martínez afirma mantener la confianza en la integridad de Zapatero a pesar, dice, de la dureza del auto que se dio a conocer hace 3 días. El líder socialista de Castilla y León incide en que todo debe ser investigado. Sigo planteando exactamente lo mismo desde el conocimiento personal y político que tengo del presidente Zapatero, ¿no? Y por tanto la confianza en su honorabilidad y en su integridad, por el desarrollo de su labor política y personal que ha tenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Al frente del Partido Socialista y al frente de este país. También se ha pronunciado hoy el alcalde de León sobre esa imputación de Zapatero, reconoce que las acusaciones son preocupantes y dice que es una profunda decepción. Yo sé que no les gustaba mucho. Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato, ¿no? Cuestiones que aparentemente parecen muy feas. Yo no voy a entrar si son delictivas o no, porque eso le corresponde al juez, que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es ya sumamente preocupante. Naciones Unidas alerta de que la crisis humanitaria que vive Cuba se agrava cada día. Además del bloqueo estadounidense, la isla sufre constantes apagones. El último ha dejado sin luz a más de la mitad del país durante 20 horas. Y todo esto ocurre mientras Trump prepara una posible operación militar. Estados Unidos ha desplegado un portaaviones en el Caribe cerca de Cuba, aunque Donald Trump niega que sea para intervenir en la isla. No, not at all. Cuba, look, it's a failed country. I don't want to help them. I don't want to, on a humanitarian basis. Lo afirma después de que un tribunal estadounidense haya imputado al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas en 1996. Y aunque Castro no gobierna la isla desde 2018... Desde que salió bien la operación en Venezuela a principios de este año, Estados Unidos ha fijado la mirada en Cuba y están buscando una justificación para poder intervenir. El ejército cubano apenas tiene medios para defenderse, pero si el Pentágono ataca podría encontrarse con un escenario complicado. Los ciudadanos cubanos que en caso de ataque todos están obligados a sumarse al ejército, pero claro, sería un ejército civil. Podría terminar aquello en una masacre de civiles. Lo que ocurre podría ser una evidencia más de un cambio geopolítico. Podemos estar asistiendo a un acuerdo tácito entre las 3 grandes potencias para repartirse sus zonas de influencia. Así, China y Rusia estarían dejando hacer a Donald Trump en el Caribe y Estados Unidos estaría suavizando su postura acerca de la guerra de Ucrania y de las ambiciones de Pekín sobre Taiwán. Las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno podrían tener los días contados. El Fondo Monetario Internacional ha pedido a España que las vaya eliminando gradualmente para no disparar el gasto público. Ya hay una, la de la rebaja del IVA de la luz al 10%, que termina el 1 de junio, pero las ayudas para los carburantes se mantienen, al menos de momento.
La Guardia Civil investiga el asesinato de un vecino de Arganza, en El Bierzo. El hombre no cayó de un cerezo, como se creía en un principio. De momento no hay detenidos y el caso está bajo secreto de sumario. La familia había denunciado su desaparición el domingo. 24 horas después aparecía sin vida su cuerpo en esta finca de cerezos de su propiedad. Se desplazó a una comisión judicial, Guardia Civil y Policía Científica. Tras la autopsia, se ratifica que las graves heridas en su cabeza son incompatibles con una caída. Se precinta la zona, se buscan pruebas, también en su vivienda. La localidad vive días de tensión. No deseo a nadie que pase, si realmente ha sido tan trágico. Y claro, la gente del pueblo pues tiene miedo, tiene temor y bueno, hay habladurías y no es agradable, la verdad. Era un hombre de 78 años muy conocido en el pueblo y supuestamente con una gran solvencia económica, incluso operaba en bolsa. Los vecinos quieren que se esclarezca lo antes posible. Una buena persona, andaba con una perrina, un rebaño de ovejas. Hombre, ¿cómo vas a esperar una cosa así? Pues también sorprendido también, que aún quede gente mala por ahí haciendo averías. Ahora ya veremos lo que dice la investigación. Las fuerzas del Estado están revisando sus cuentas bancarias, tomando declaraciones a su entorno más cercano. Se ha decretado el secreto de sumario. El Poder Judicial respalda retirar la patria potestad a los padres condenados por violencia de género. Este asunto llevaba meses debatiéndose entre los ministerios de Igualdad, Juventud y Justicia y es uno de los cambios que propone el Gobierno en el anteproyecto de ley de violencia vicaria. El Poder Judicial avala que a los padres maltratadores se les retire automáticamente la patria potestad. Como estas personas lo que buscan es hacer daño a la madre a través de los hijos, es una forma de proteger tanto a la madre como a los hijos. Es uno de los cambios previstos en el anteproyecto de ley de violencia vicaria que prepara el Gobierno. Que la madre tenga que estar consultando a su maltratador por las decisiones de los menores, pues al final acaba suponiendo un desgaste emocional para ellas brutal. Hoy en día la ley contempla también la prohibición tanto de las visitas como de la patria potestad, pero es el juez el que tiene que tomar la decisión. La patria potestad es difícil quitarla, es una decisión potestativa del juez. Este cambio permitiría que las mujeres víctimas puedan irse a vivir con sus hijos a otro lugar, cambiarles de colegio o llevarles al psicólogo sin el permiso del padre. Ellas ven que sus hijos están sufriendo, que necesitan un apoyo profesional, pero muchas veces el padre, el maltratador, no lo permite, ¿no? El Poder Judicial también respalda la modificación del Código Civil, que prevé que los jueces puedan no acordar la custodia compartida en aquellos casos en los que este régimen pueda perjudicar a los menores. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, ha sido nombrada jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya, un nombramiento que reconoce su trayectoria y reforzará la justicia autonómica en el exterior. Supone un honor porque nos va a permitir participar activamente en la mejora de la cooperación judicial internacional y sobre todo en la protección de menores. La Guardia Civil investiga a 2 personas de Tarazona, en Zaragoza, por robar ornamentos de lápidas en cementerios de Soria. Los presuntos ladrones sustraían objetos que después vendían como chatarra en empresas gestoras de residuos, principalmente de latón, cobre y aluminio. Se han recuperado gran cantidad de materiales que han sido devueltos a los propietarios. Un tribunal de Bilbao ha decretado la apertura de juicio oral contra 7 de las monjas de Belorado por trato degradante a las hermanas mayores. El auto de la jueza describe las malas condiciones higiénicas en las que vivían en el monasterio de Orduña, que tenían a las ancianas atadas con cuerdas sin recibir atención médica. Las monjas también serán juzgadas por apropiación indebida en el uso de las cuentas de esas ancianas. Además, otro auto de la Audiencia de Burgos ha rechazado un recurso de las cismáticas que desbloquea la tramitación de su desahucio del monasterio de Orduña. Y expresar nuestra perplejidad en estas circunstancias que nos tocan vivir, en las que se nos quiere imputar unos delitos que jamás hemos cometido contra nuestras hermanas mayores. Estamos en manos de Dios. Y otra de las polémicas de la semana,
la posibilidad de celebrar o no un referéndum en el condado de Treviño. 2 días después de que se reavivara el debate en el Congreso, hoy la polémica ha crecido con una camiseta de fútbol. Vean. Es la del Athletic de Bilbao, que en lugar de mostrar la Ecurriña, como habitualmente, plasma un mapa de Euskal Herria y ahí, entre otros territorios, se incluye Treviño. Gesto que no ha gustado nada a Vox. Su portavoz en Castilla y León, Carlos Pollán, lo ha denunciado ante el Consejo Superior de Deportes. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Hace más de 30 años, Juan Carlos y su mujer compraron este viejo pajar en Barbadillo del Mercado con un sueño, convertirlo algún día en un museo del juguete. Uno recuerda a la infancia y para mí son los mejores recuerdos. A los juguetes de su infancia se fueron uniendo otros encontrados en viajes, mercadillos o por internet. Durante años convivieron repartidos por toda la casa. Estaban en alguna vitrina, pero pegados unos a otros, no se veía ninguno bien. Otros debajo de las camas, en los altillos de los armarios, en el camarote, en el garaje. Hoy la colección reúne entre 2.000 y 3.000 piezas que recorren más de un siglo de historia del juguete. Para mí los destacados fundamentalmente son los de la producción española en los años dorados del juguete español, de la zona del Levante fundamentalmente. Y entre todos ellos hay auténticas obras de ingeniería, como esta moto alemana de cuerda. Le das la cuerda, empieza a andar, en un momento determinado se para, se baja el motorista de la moto, se vuelve a subir y sigue andando. O este guardia urbano por el que llegaron a ofrecerle hasta 9.000 euros. Y no están todos los que tiene. En cajones y cajas todavía guarda soldaditos de plomo y recortables centenarios que quién sabe, quizá algún día también vuelvan a ver la luz. El Teatro de Calle convierte Valladolid en un gran escenario al aire libre del 20 al 24 de mayo. Compañías nacionales e internacionales mezclan teatro, danza, circo y artes visuales, transformando espacios públicos en lugares llenos de creatividad. Esta obra la hicimos en un momento de sequía en Cataluña importante y pensamos en hacer este ritual de la lluvia con la gente. Estas actuaciones buscan conectar directamente con el público, demostrando que el arte puede expresarse en cualquier rincón de la ciudad. Combinamos artes marciales, artes contemporáneas y acrobacias juntas y trabajamos en equipo. Para nosotros es muy bonito ver a la audiencia y conectar particularmente con ella. Estamos capacitados para actuar al frente de diferentes clases de personas. Son precisamente los espectadores quienes dan vida y acompañan en cada función, donde artistas y público viven el teatro de manera inusual. Viajamos cada año en mayo, venimos aquí, nos alojamos en el centro y tenemos el pequeño periódico con todo el programa. Muchos de ellos repiten cada año, atraídos por actuaciones que siguen sorprendiendo, mientras esperan con ganas las funciones diarias programadas. Venimos de Málaga y venimos todos los años. El público sigue respondiendo igual cada año, con aplausos, ilusión y ganas de volver a emocionarse en la próxima actuación. Las calles de Valladolid siguen exhibiendo arte y talento con ese festival de teatro y artes de calle y además las temperaturas acompañan a disfrutarlo. A esta hora hay varios espectáculos, uno de ellos de la mano de la compañía galesa No Fit State Circus, circo contemporáneo con cañas de bambú. Natalia Fernández. Cañas de bambú de hasta 6 metros de altura. Aquí los actores lo que hacen es trepar y bailar y además están acompañados de una batería que de alguna manera es el hilo conductor de esta historia. De alguna manera, durante unos minutos Valladolid se convierte en un bosque en movimiento. Nosotros les vamos a dejar que puedan disfrutar por unos segundos de este espectáculo, pero les recordamos que durante todo el fin de semana pueden verlo por todas las calles de Valladolid.